Buenas tardes tengan todos ustedes, queridos televidentes, que nos acompañan en una emisión más de su programa Arte, Cultura y Evangelización, donde llevamos hasta sus hogares una muestra de la riqueza histórico-artística cultural de nuestra diócesis 4 veces centenaria. Les deseamos unas felices Pascuas de Resurrección, esperando que la gracia y la paz de Cristo resucitado habite en sus hogares. El día de hoy tenemos la presencia de la maestra Beatriz González de la Cruz. Ella es una colaboradora nuestra que participa ahí también en la administración del archivo de la arquidiocesano junto con el doctor Adolfo Martínez Romero. Son sin duda dos elementos muy valiosos e indispensables en la investigación de nuestra historia, y es para nosotros un honor contar con su presencia. Maestra Betty, bienvenida, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros en este programa, esperemos que sea de tu agrado. Pues muchas gracias por la invitación, yo encantada de estar aquí con ustedes y pues de poder participarles de lo que hacemos en el archivo y de las investigaciones que nacen de él, de los documentos que ahí tenemos en custodia. Gracias, Betty. Betty, se dice que el pueblo que no conoce su historia pues está condenado a repetir los errores o a vivir de una manera pues muchas veces sin sentido. Y por ello queremos que nos expongas un poquito cuál ha sido tu temática de investigación de las relaciones Iglesia-Estado, la Arquidiócesis de Durango durante las cristiadas del siglo XX. Bueno, pues sí, es lo que usted dice, Padre Alex, tiene toda la razón del mundo. Un pueblo que no conoce su historia, pues está condenado a volver a repetir el mismo error, porque la historia es como un círculo. Partimos de un punto y volvemos a él. Entonces, por eso es importante conocer nuestro pasado y conservar esa memoria y divulgarla al pueblo de Durango. Y bueno, pues mi tema de investigación que estoy desarrollando ahorita es la relación Iglesia-Estado en Durango, ¿sí? Durante las cristiadas primera y segunda, porque hubieron 2 cristiadas. Para esto hay que remontarnos un poquito a los antecedentes. Sí. Los antecedentes de cuál ha sido la relación Iglesia-Estado, pues desde la antigüedad nos podríamos ir desde Constantino. Recordemos que los cristianos fueron perseguidos durante más de 300 años. En un inicio, pues, los cristianos se congregaban en sótanos, en lugares ocultos, porque si los descubrían realizando la Santa Misa, pues eran sujetos a muerte en el Coliseo Romano, etcétera, etcétera. Pero pues vamos haciendo un poco más, venimos caminando por la historia y lo que nos interesa a nosotros es desde la parte en que se descubre América. ¿Por qué? Porque los reyes católicos financian a Cristóbal Colón en 1492, como todos sabemos, y luego él viene y lleva de regreso a España, lleva todo lo que encuentra. Entre ellos, pues los naturales, decimos los naturales, pues son los habitantes que estaban en nuestro continente. ¿Por qué? Porque en los documentos que están ahí en el archivo se refiere a indios, porque ellos pensaban que habían descubierto un camino nuevo a las Indias. Y entonces, pues se les decía indios, pero no en el sentido peyorativo que hoy sentimos esa palabra, sino como habitantes de las Indias. Ajá. Entonces, yo me voy a referir para que nadie se sienta ofendido como los naturales, ¿sí? Los habitantes naturales de nuestro continente. Y entonces, pues, ¿qué hicieron? La corona española con el Papa hizo un tratado y de ahí nace el Real Patronato. El Real Patronato era donde el Papa le cedía a la corona española el derecho de elegir sus obispos. ¿Por qué? Porque los reyes católicos le dicen al Papa, nosotros nos comprometemos a evangelizar
a esos habitantes que no conocen al Dios único. Entonces, recae sobre los reyes españoles el designar a los obispos, ¿sí? Y de ahí nace el regio patronato, ¿sí? Y esta es la primera relación donde pues venían religiosos, que fueron los primeros que tenían ese contacto con los naturales, y ellos iban evangelizándolos, ¿sí? Y así fueron caminando por estas tierras que luego conocimos como el Virreinato de la Nueva España. Posteriormente, vamos avanzando porque no queremos alargar esto, llega otro cambio entre esa relación. Todo fue, digamos, medio terso, pero hubo cambio de línea de los reyes, entran los Borbones porque sale la línea de los Habsburgo, y entonces cuando entra la línea de los Borbones, implantan en el Virreinato de la Nueva España, implantan las reformas borbónicas, y ahí empieza a haber un cambio tanto económico, político y administrativo y religioso, ¿sí? Ahí es donde dice el rey: yo tengo supremacía sobre el Papa, sobre todo en el nombramiento de obispos. Sí, ya tenía ahí el derecho a nombrarlos, pero en cuestiones de diferencias eclesiásticas sobre algún asunto que se trataba en los tribunales, lo trataba el rey, tenía la última palabra y no el Papa, ¿sí? Entonces, eso le llamaban ellos el regalismo, era fortalecer el regalismo, ¿sí? Entonces, pues este rey borbónico venía con otra mentalidad, con otra forma de tratar pues ese real patronato. Posteriormente, pues también otra diferencia que hubo entre el rey de España y fue pues el haber expulsado a los jesuitas en 1767, cuando en el 2 de abril de ese año expide un decreto donde expulsa a los jesuitas porque pensaba, uno de los motivos que dicen los estudiosos de este asunto es que los jesuitas se habían convertido los sentía muy poderosos, y entonces decidió expulsarlos de todas las tierras que él, que él estaba gobernando en ese momento. Aquí en Durango fue una operación quirúrgica, digámoslo así. Los jesuitas tenían muy buenas conexiones en la política, en todos los sectores que existían en ese tiempo, pero no se dieron cuenta de esa situación. Aquí llegó un oficial del Ejército Real, toca a la puerta del colegio de los jesuitas, del colegio Guadiana de los jesuitas, y les toca y les dice que le abran. Y entonces pues preguntan de adentro que quién es, pues ya se presentan: somos del Real Ejército, se nos brincó una persona a su terreno y queremos entrar por él. Abren la puerta y entra todo el ejército, saca a todos los frailes, y así como estaban en ropa de noche, así se los llevan hasta México, y de México a Veracruz, y salen expulsados la mayoría pues hasta Italia. Casi todos fueron a dar a Italia. Y así fue como fue la operación quirúrgicamente en todos los territorios que gobernaba el rey de España, ¿sí? Así sacaron a los jesuitas de aquí. Entonces ese fue un gran golpe, sobre todo para Durango, porque el colegio de los jesuitas era el colegio aquí en Durango, pues era uno de los más importantes del norte. Sí, podríamos compararlo hoy en la actualidad como el TEC de Monterrey. Tenían una calidad, traían maestros de latinidad, de Biblia, de gramática, de primera línea. Ellos se esforzaban por traer a los mejores, y tanto así que venían muchos de fuera y también formaban al clero diocesano. Entonces, cuando pasa esto, que expulsan a los jesuitas, pues queda un gran vacío. El obispo de ese entonces tuvo un gran problema para reestructurar un seminario y poder volver a la formación de sus sacerdotes diocesanos. Ahora, también los sacerdotes diocesanos tuvieron que cubrir
donde los jesuitas estaban en esas misiones, pues tuvieron que ir los diocesanos a cubrir esos espacios que habían dejado los jesuitas, ¿sí? De hecho, se conserva todavía en el seminario libros, bueno, cientos de libros de esa biblioteca original de, bueno, parte de los jesuitas y parte de algunos de los obispos de ese turno. Así es. Sí, fue muy importante, la educación era de primera línea y de verdad esa hubiera sido una gran vocación para Durango, la educativa, ¿sí? Pero bueno, pues esa fue un gran golpe para la iglesia, ¿no? Que hubiera pasado esto con los jesuitas. Y posteriormente, pues bueno, viene la independencia en 1810, viene el movimiento de independencia y se firma la Carta de Independencia el 27 de septiembre de 1821 y finalmente pues ahí nos hacemos un país independiente. Pero también en la cuestión religiosa queda una iglesia, ya no hay el Real Patronato, el Papa no reconoce la independencia de México por muchos años, el Estado mexicano quiso hacer dos cosas, que el Papa reconociera el patronato pero se lo cediera al Estado mexicano, y segundo, cuando vio que el Papa dijo que no, entonces trató de crear una iglesia nacional, pero tampoco dio resultado porque los obispos dijeron que no estaban de acuerdo. Por tanto, durante los primeros 20 años del siglo XIX, pues no hubo quien, en las sedes vacantes de los obispados no hubo quien supliera. Entonces llegó un momento en que nada más había 2 o 3 obispos. Y esto trajo un gran problema. Había muchos obispados sede vacante. Entonces, por ejemplo, en Durango muere el Marqués de Castañiza en 1825 y no vuelve a haber obispo hasta 1831, ¿sí? 6 años. 6 años aproximadamente de diferencia, que entra José Antonio Laureano Zuviría y Escalante. Él, inclusive, hubo ahí un acuerdo entre el Estado mexicano y el Vaticano por intermedio de un diplomático centroamericano que dijo, bueno, pues no se reconocen un estado ni el otro, entonces, ¿por qué no llegamos a un acuerdo intermedio? Se necesitan los obispos y entonces que el Vaticano designe obispos y el Estado mexicano les dé una autorización, reconociendo ese nombramiento, y así se hizo con Zuviría. Allí en el archivo del arzobispado existe el reconocimiento del Estado como obispo de Durango. Y bueno, pues así vamos viendo cómo las dos instituciones van haciendo un estire y un aflojo. Sobre todo el Estado mexicano, a partir de entonces, hablando de la cuestión del derecho, empieza a desarrollar lo que se llama la separación iglesia-estado. En ese momento, al principio, nuestra primera constitución, éramos un estado confesional, éramos católicos. En la Constitución dice que el pueblo es católico y así se reconocía. Posteriormente vienen unas nuevas ideas entre pues, la gente que estaba gobernando y empiezan a pensar el liberalismo, empiezan a pensar que hay que hacer la separación iglesia-estado, ¿sí? Porque hubo varios factores. Unos eran económicos, decían que la iglesia tenía muchos bienes y que había que acortarle, había que allegarse de dinero. Nos hicimos independientes, pero no teníamos ni para pagarle al ejército. Entonces, ¿quién tenía dinero? La iglesia. ¿Cómo le hacíamos? Pues hay que quitarle los bienes a la iglesia. Entonces, se buscó la forma de quitarle los bienes a la iglesia. Y bueno, pues ahí vienen ya todas las legislaciones que ya sabemos que llegaron. La desamortización de los bienes eclesiásticos, y luego posteriormente lo plasman en la Constitución de 1857 ya como el Estado laico, la separación iglesia-estado, donde le quitan a la iglesia, pues la iglesia llevaba todos los libros de nacimientos, de funciones, los hospitales, o sea, todo lo que era beneficencia pública, los panteones, porque la gente iba y pedía ser sepultada cerca de un templo.
Entonces, todo eso que manejaba la iglesia, el Estado se lo quita, la rectoría se la quita, y también la educación, porque la iglesia fue la primera que daba educación a la población, y a partir de esa separación, pues el Estado le quita todo eso a la iglesia. Y lo que pasa es que fue un proceso muy fuerte, muy agresivo, porque no fue un proceso que se diera de forma natural ni paulatina, sino fue un proceso agresivo. La gente era creyente, el 100% de los mexicanos era creyente. Entonces, pero fue un proceso agresivo al momento de que le dicen, ya la educación ya no la va a impartir la iglesia, la va a impartir el Estado, pues para la gente fue difícil. Por ejemplo, ya no es importante el bautizo del niño, ahora es importante que tú lo vayas al registro civil y allá te lo registren. Y la gente por mucho tiempo no aceptaba eso. Primero bautizaba al niño y muchos años después iba a registrarlo. El matrimonio, para mucho tiempo fue importante el matrimonio religioso, y el matrimonio civil también era secundario. Entonces fue un proceso muy agresivo. Betty, ¿podría decirse que esto fue como una respuesta de la negativa del patronato? O sea, como que fue un berrinche y decir, bueno, como no quiere el Papa entregarme el control, pues entonces le voy a hacer la vida de cuadritos, digámoslo así. Sí, fue una respuesta a no obtener la gracia del Papa de poder administrar a ellos, proponer los obispos al gusto y al contentillo. Entonces buscaron pues desmantelar en lo más posible a la iglesia. Por eso fue un proceso muy agresivo en el siglo XIX. Posteriormente a esto pues viene la Guerra de los 3 años, donde ni ellos se ponían de acuerdo, liberales y conservadores. Y luego viene el porfiriato. Porfirio Díaz también era masón, igual que Benito Juárez. Eso es conocido por todos los historiadores, que ellos eran masones. Y entonces Porfirio Díaz mantuvo como que la calma. Sí, dijo, yo me la voy a llevar relajado. Y pues bueno, por así decirlo, la iglesia se mantuvo en una situación más cordial, sí, menos amenazada. Posteriormente, pues ya sabemos que viene la Revolución Mexicana, y bueno, en la Revolución Mexicana sí es un proceso muy, pues otra vez se cae de régimen, tumban al régimen antiguo, viene la Revolución Mexicana, y los revolucionarios eran anticlericales en su mayoría, casi todos. Creo que donde el único que fue menos anticlerical fue Zapata, porque al obispo no lo estuvo hostigando, lo dejaron al obispo hacer su ministerio, donde fue las tierras del zapatismo. Pero en otros lados, los obispos a partir de 1914 a 1918 inclusive estuvieron exiliados de México. ¿Por qué? Porque empezaban a hacerles, pues a perseguirlos por su ropa, por ejercer su ministerio. Al obispo Francisco de Paula Mendoza y Herrera, que era nuestro obispo en aquel momento, mínimo lo detuvieron 3 veces, lo privaron de la libertad, y pues cuando se promulga la Constitución del 17, pues ellos en el exilio emiten una carta pastoral donde ellos dicen pues que no están de acuerdo con la legislación que ha salido a la luz, ¿no? Recordemos que la promulgación de la Constitución de 1917 se da el 5 de febrero, el día de San Felipe de Jesús. O sea, eso no es fortuito. Hey. El día de San Felipe de Jesús se celebraba en México, pues con fiestas muy grandes, porque era día de guardar, ¿no? Era el primer santo que hubo, ¿no? En nuestras tierras, nacido en México. Entonces, eso no es una casualidad que se haya promulgado el 5 de febrero, porque pues gracias a eso ellos quitaron la fiesta religiosa e impusieron una fiesta civil, ¿sí? Pues porque todos, el constituyente de Querétaro, la gran mayoría eran de ideas jacobinas o masónicas, entonces traían esa idea de ir contra la Iglesia Católica. Cosa diferente con lo de Benito, ¿no? Ahí sí es circunstancia, bueno, no había un trasfondo religioso el nacimiento de Benito Juárez. Bueno,
día de San Benito, ¿verdad? Ajá, sí. Que posteriormente se cambió al mes de julio, pero Sí. era el día de San Benito. Sí, así es. Y pues bueno, la Constitución del 17 tiene una característica que cuando regula las cuestiones relativas a la Iglesia es algo muy extremo. La ley debe de ser de carácter general y aquí se ve como si hubieran hecho un artículo pues directamente exclusivo contra la Iglesia Católica, ¿sí? Me voy a permitir, por ejemplo, Sí, en el artículo 3, pues dicen la educación laica, pero se prohíbe a las iglesias católicas brindar educación y todo lo que ellos, los que ya habían estudiado en esas iglesias, en esas escuelas católicas ya no era válido. O sea, si yo tenía un certificado de un colegio católico, ya no era válido a partir de 1917. La libertad de culto, pues también se vio afectada para los fieles, ¿no? Ya mi celebración del culto tiene que ser en 4 paredes, ya no puede ser afuera en la calle, porque ya estaría infringiendo la Constitución. Viene también, pues, el artículo 27, se le quita la personalidad jurídica a las iglesias y por ende una institución que se le quita la personalidad jurídica también pierde el derecho a adquirir bienes. Entonces, también ahí en el artículo 27 viene que la iglesia no podía tener bienes propios porque no tenía personalidad jurídica. Y bueno, pues el artículo 130 pues está así dedicadísimo a los sacerdotes diocesanos. Por ejemplo, no pueden votar ni ser votados. Se reduce el número de presbíteros que puedan ejercer su ministerio. Deben de tener permiso del gobernador del estado. No pueden usar vestiduras clericales en la calle. Se les desconoce pues sus estudios realizados en los seminarios. O sea, no valía su licenciatura en un seminario, era nada. Por otro lado, dice, a los curas se les tiene como cualquier otro profesionista, pero yo me pregunto, bueno, si se le tiene como cualquier otro profesionista, ¿por qué limitas el número de sacerdotes en un lugar, verdad? Entonces tenía muchas cosas así inconsistentes. Deberían de ser mexicanos por nacimiento. Había muchos sacerdotes españoles y fueron sacados del país. Posteriormente esto lo vamos a ver durante la cristiada. Y bueno, la posesión de los templos católicos eran la toma el gobierno. Entonces vemos aquí un artículo pues hecho en contra de la Iglesia Católica y con mucha, no había un equilibrio en la técnica jurídica, ¿sí? Y ahí se nota la ideología que, pues con la que comulgaban los constituyentes de Querétaro, ¿no? Anticlerical, ¿sí? Y bueno, pues eso se manifiesta varios años, estuvo así, no digamos que no se aplicaba al 100%, pero luego viene el movimiento de la cristiada, que es cuando es presidente el presidente Calles, y en 1926 empieza él a ver la manera de poner en práctica el artículo 130 y todos los demás que vayan en hilo a ¿no? Por ejemplo, en 1926 dice que va a reformar el Código Penal para que sustituya a un reglamento que debería de tener al artículo 130. A falta de reglamento, esto se hace algunas veces en la ley, que podemos tomar otra para suplir algún reglamento. Entonces él dijo, no hay reglamento al artículo 130, entonces vamos a suplir con el Código Penal cualquier sanción. A falta de reglamento vamos a sancionarlo por medio del Código Penal. Esto causó pues un disgusto de parte del episcopado mexicano y entonces le piden al Congreso pues que haga cambios al artículo 130, no quieren, se van, dicen que no,
Y entonces pues comienza en julio un boicot económico. Un boicot económico promovido por la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa. Esta liga era integrada generalmente por, pues eran jóvenes profesionistas de clase media, ¿sí? Que veían pues la injusticia que se estaba cometiendo. Como algunos eran conocedores de la ley, sabían que esto era una injusticia. Y entonces ellos promueven primero un boicot económico y otras medidas de manera pacífica. Posteriormente, al no hacer caso el gobierno de esto, pues viene lo que hubo, la suspensión de culto por parte del episcopado mexicano. El 25 de julio emiten una carta pastoral y pues dicen, bueno, como el gobierno no nos quiere escuchar a nadie, ni a los feligreses, ni a los obispos, pues decidimos suspender el culto. Y entonces suspenden el culto para finales de julio y dejan los templos solos. Y llega el gobierno y toma posesión de los templos. Entonces ahí comienza lo que conocemos como la cristiada, donde no solamente los feligreses se ven, no solamente la iglesia, sino los feligreses y otras personas del pueblo que no tenían pues mucho que perder, eran los insentidos, los de abajo, campesinos, etcétera, decidieron unirse y hacer un levantamiento social, ¿sí? En contra del gobierno, porque vieron la injusticia que se estaba cometiendo. Entonces, esto lo dice Jan Meyer, conocido por su libro de la cristiada, que fue, el libro es resultado de su tesis doctoral. Él es un, pues ahora ciudadano mexicano, pero es de origen francés. Entonces, él es el que da a conocer a los mexicanos esto que pasó pues en la primera mitad del siglo XX, de un movimiento social que duró pues de 1926 a 1929. Pero aquí lo importante es conocer la actividad y el protagonismo que tuvo nuestro obispo de aquel momento. Nuestro obispo era don José María González y Valencia. Él tuvo un papel importante en este movimiento. Él fue parte de la comisión que mandaron los señores obispos a Roma para hacerle saber al Papa sobre la situación que estaba pasando y en México. Iba el presidente, don José María González y Valencia, el obispo de León, Emeterio Valdés Telles, secretario, y el obispo de Tehuantepec, Genaro Méndez del Río, vocal. También los acompañaba el sacerdote jesuita Alfredo Méndez. Se dice que el secretario, que era el obispo de León, Emeterio Valverde, cuando hicieron la reunión los obispos, que iban a conformar la comisión, se dice que él dijo, bueno, yo acepto, pero necesito que manden a alguien que conozca bien la curia romana y que hable bien la lengua italiana. Entonces, el idóneo, todos quedaron de acuerdo, que era don José María González y Valencia, porque él había estudiado en Roma. De hecho allá fue ordenado sacerdote y él conocía el movimiento de la curia romana. Entonces por eso se le nombró presidente y porque muchos decían que tenía el carácter para ser presidente y para llevar la voz de todos los obispos mexicanos. Posteriormente llegaron a Roma en octubre de 1926. Para esto, pues ya sabemos que aquí en Durango, en nuestra arquidiócesis, ya habían muerto 5 mártires, ya habían muerto ellos en agosto. Y pues yo creo que eso se llevó don José María en su corazón, ¿verdad? Que él ya llevaba hermanos sacerdotes y fieles caídos de ese movimiento, ¿no? Y él con todo su ser, pues pronunció allá una carta pastoral donde animaba al movimiento armado. De hecho, él lo consultó con teólogos, no fue una decisión que tomara nada más por desespero o cualquier otra condición humana, sino que él lo consultó con teólogos y vieron que era la única salida, después de haber buscado todas las medidas pacíficas de por medio, para que el gobierno escuchara las peticiones de los obispos.
Pero bueno, a la vez llegó a Roma el monseñor Miguel María Mora de la Mora, obispo de San Luis Potosí. Después de que la comisión se encuentra primero con el secretario de Estado y posteriormente con el Papa, estuvieron en Roma, los recibieron, los escucharon y les dijeron que se podían quedar ahí. Pero este obispo de San Luis Potosí cuenta por ahí don José María en algunas memorias que deja escritas, es que cuando llega este obispo habla con el secretario de Estado Vaticano y a partir de ahí la situación de ellos empezó a cambiar. Se sugiere, no lo dice tal cual, pero sugiere que pudiera haber habido un cambio de situación o de pensamiento de parte del secretario de Estado y por ende del Papa en cuanto a cómo iba el obispo de Durango, que iba representando a los obispos mexicanos. Pero al momento de que llegue este otro obispo y dice otra cosa, pues empezó a haber como que la duda. Cierto recelo, y ya Sí. no lo trataron Exactamente. con el mismo... Y cambió la situación. Ok. Y pues eso son documentos que yo me he encontrado ahí en el archivo del Arzobispado de Durango. Posteriormente, pues en 1927 se promulga el reglamento al artículo 130 y luego pues posteriormente el obispo de Durango, que estaba en Roma, pues sale a hacer un recorrido por Europa y platicar la situación que estaba pasando México, la persecución religiosa de la que era objeto México. Y bueno, pues posteriormente se desintegra la comisión. ¿Sí? Oh. Se desintegra esa comisión, pierden la venia del Papa y pues ya les piden que se retiren de Roma y ellos se van a, pues por lo menos don José María González y Valencia se va a Estados Unidos, ¿sí? Mientras tanto, pues el gobierno empezó a hacer acercamientos por medio de un licenciado maestre y Aarón Sáenz empieza a hacer acercamientos con los obispos que estaban dispuestos a hablar con el gobierno, porque se hicieron dos facciones. Por un lado estaban los obispos a favor del movimiento armado, don José María González y Valencia, y otros dos obispos que lo apoyaban, que era el obispo de Huejutla y el obispo de Guadalajara. Ellos estaban a favor de que las personas como último recurso usaran la defensa militar, ¿sí? Y los demás no se manifestaban todos a favor ni en contra, pero mantenían silencio. Otros cuantos manifestaron su deseo de que pues vamos a escuchar al gobierno a ver qué propone, ¿sí? Y así fue como empezaron a cambiar la situación, pero mientras se mantenía el levantamiento armado por parte de la sociedad, ¿verdad? Y de los feligreses. Que es como una generación, bueno, podría decirse que es un sentimiento espontáneo, porque a lo mejor algunos pudieran pensar que ahorita se utiliza mucho un recurso, las ideologías dicen que a veces cuando el obispo, cuando el sacerdote predica la verdad, dicen, utiliza discursos de odio. O sea, como un argumento de que como que el obispo, el sacerdote motivara a la gente de vamos a hacer esto, vamos a acabar. Pero acá podríamos decir que no surgió así no hubo arengas, bueno, salvo a lo mejor alguno que otro caso, pero no hubo sacerdotes, obispos que arengaran y dijeran vamos a acabarlos, vamos a matarlos, vamos a... No hay registros así no, de... hasta ahorita yo no me he encontrado nada que pueda decir que incitaron a la violencia. Exacto. Ni económicamente los estudiosos que ya han escrito sobre el tema, se dice que no, que la Liga Nacional de la Defensa fueron y se acercaron cuando se les acabó el recurso para financiarse armas
y los obispos dijeron, no tenemos dinero, no somos dueños de nada. O sea, no se les financió, no se les incitó a que vayan y maten a los del ejército, etcétera. No, para nada, no hubo discurso de odio. ¿Sí? Fue algo que como ser humano intrínsecamente o antropológicamente pues tenemos el derecho de creer en alguien y que se nos permita un lugar donde ir a orar, donde realizar nuestros actos religiosos. Sí, fue algo así, no fue lo que ahora se dice, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Posteriormente, pues bueno, los que empezaron a hacer los primeros acercamientos para que se dieran los famosos arreglos fue el obispo primado de México, José Mora del Río, exiliado en San Antonio, Texas. Y él manda una carta al secretario de Estado, Cardenal Gasparri, sobre la intención del gobierno de iniciar pláticas. Entonces él les manda a preguntar al secretario de Estado del Vaticano que cómo ve esa situación, si le da el gusto, el visto bueno para iniciar pláticas con el gobierno. Y pues al parecer pues ya fue una respuesta positiva porque posteriormente se dan. Y bueno, los arreglos tienen lugar el 22 de junio de 1929. Esto no dejó contentos a muchos, ¿no? Los arreglos fueron de parte, ya no estaba Calles de presidente, ya era Portes Gil, fueron entre Monseñor Leopoldo Ruiz y Monseñor Díaz Barreto, y intervino el embajador Morro. Bueno, aquí, cuando se hicieron los arreglos, dejaron de lado al arzobispo de Durango. Lo pusieron como una carta sobre la mesa diciendo, sí aceptamos los arreglos con ustedes. Fue un arreglo político, no fue un arreglo legal, fue un arreglo político, lo dejamos claro, pero queremos que el arzobispo de Durango no regrese a Durango, no regrese a territorio nacional. El obispo de Guadalajara se quede, como él anduvo ejerciendo su misión escondido en su territorio, lo expulsaron del país y ya no pudo regresar. Y bueno, pues pusieron sobre la carta a esos dos obispos para poder llevar a cabo los arreglos. Que en cierto modo no se modificó ni un ápice de la Constitución, ¿verdad? No, porque solamente se llegó a una tregua o algo así, pues políticamente hablando. Sí, fue un acuerdo político, pero no modificaron la ley. Posteriormente, pues bueno, mi tesis que estoy manejando en mi protocolo es que a causa de que don José María González y Valencia intervino en esa comisión y que finalmente como que la desintegraron y el gobierno pone sobre la mesa que el obispo no regrese a su diócesis, pues mi tesis es que eso provocó que el obispo ya no pudiera ejercer su ministerio aquí en la silla de Durango, en su silla catedralicia, sino que estuviera generalmente en Cotija, en Michoacán. Él era originario de Michoacán, entonces hay muchos documentos que él emite desde allá, desde Michoacán. Viene para Semana Santa, viene para ejercicios espirituales, viene solo en fechas muy puntuales, Corpus Christi, Navidad, Semana Santa, pero ya no está aquí de base. De planta. Sí, esos son los hallazgos que he encontrado por documentos del Archivo Histórico del Arzobispado de Durango. Y pues yo estoy muy contenta de compartirlos con ustedes porque eso está ahí y es bueno divulgarlo, que nuestro pueblo lo conozca. Betty, pues esperamos con gusto que pronto termines tu tesis y sobre todo pues que la puedas divulgar, Betty, porque sí. Necesitamos pues tener claridad en muchas cosas, en muchos conceptos. Muchas veces ya nos manejamos por las versiones oficiales, por reducir, a veces los libros de texto reducen el evento a un párrafo. Un parrafito, así. Hubo una guerra cristera, un enfrentamiento. Un levantamiento de los católicos contra el gobierno.
así Sí. dice, pero no explican todo el proceso, ni explican cómo fue, y verdaderamente esconden mucha verdad, porque hay que decirlo, y yo me hago responsable de lo que estoy diciendo ahorita. Fue una persecución religiosa que el gobierno efectuó con toda intención, porque los hechos lo van marcando, lo van diciendo. No hubo persecución a evangélicos, a judíos, a otras religiones, no hubo persecución, a ellos se les dejó estar bien, ¿no? Estar ejerciendo sus ministerios, y en cambio a la Iglesia Católica se le persiguió. Tuvieron que pasar muchos años, porque los arreglos no dejaron contentos a todo mundo. Los de la liga se sintieron huérfanos, traicionados por el episcopado. El episcopado sintió que no lo entendieron. El gobierno finalmente no es cierto que cumplió los arreglos, porque sabemos que en la Segunda Cristiada mató a todos aquellos que se conocía que estuvieron en los primeros tiempos de la Primera Cristiada. Los persiguieron y mataron familias completas. No hay registros de nada, no sabemos cuántos fueron, no hay una cantidad estimable, así lo dice Jan Meyer en su libro de la Cristiada, no podemos contabilizar, ¿sí? Pero mataron familias completas. El ejército llegó y los mató. Por eso hubo una Segunda Cristiada. Ahí en el archivo del arzobispado hay un sacerdote que escribe y dice: señor obispo, me sacan de la casa curial y llegaron el presidente municipal con soldados, me sacan a medianoche y me dicen que porque va a ser una escuela. El pobre sacerdote llega a Vicente Guerrero, como puede llega a Vicente Guerrero a medianoche y ya le dicen pues quédate ahí, le contestan la carta, quédate ahí, no te muevas. Y realmente, ¿para qué querían la casa curial? Solamente para hacer algo de juegos, ni siquiera la usaron para lo que dijeron, que iba a ser una escuela. Entonces, a muchos sacerdotes así los sacaron de su parroquia, a medianoche, de malos tratos. Entonces, a otros les cobraban, por cada misa que oficiaban, les cobraban una cuota. Si tenían niños en el catecismo, llegaban los maestros, eso fue en la Segunda Cristiada, porque viene la educación socialista. Entonces llegaban los maestros y niño que quería pararse en el catecismo, niño que sacaban y no dejaban que los niños fueran al catecismo. Entonces hubo mucha persecución, no solamente en la primera, en la Segunda Cristiada, y de esto no hay nada, casi nada hay de esto en libros. De la Segunda Cristiada no podemos conocer muchos datos porque es muy poco lo que está disponible, pero sabemos que sí hubo una Segunda Cristiada y hay que seguir investigando, ¿verdad? Sí, tenemos un campo todavía por investigar. Sí. Betty, no sé si nos permites ver si hay algún claro que sí. comentario. A ver si hay preguntas. Pues parece que no, nada más saludos. Saludos por la divulgación. Betty, no sé si nos permites ver si no hay preguntas todavía. A ver si Augusto Gallego, sí, pregunta. Okay. A ver. Felicidades a la invitada. ¿Tiene ella algún libro, blog, bibliografía que sugiera para interiorizar más en el tema? Bueno, pues puedes leerla a Jan Meyer en La Cristiada. Puedes leer, hay algunas tesis que han hecho sobre el tema. Felicidades a la invitada. Pero el más importante es Jan Meyer. Jan Meyer es el que ha hecho sobre La Cristiada desde el punto de vista de la sociedad del pueblo. Y está muy bien hecho. Es producto de una tesis doctoral y pues él se fue a hacerles a los sobrevivientes entrevistas de primera mano. Y entonces pues ese yo creo que es el libro que todos debemos de leer. Hay novelas también sobre el tema, pero ahorita no traigo los nombres, pero luego podemos compartirlos por ahí. Pero el de Jan Meyer es de cabecera.
Muy bien. Yo le recomiendo ese para que inicie. De acuerdo, gracias Betty. También está el libro de Fidel González, me parece, Ah, los sí, dos también, sí, de, cierto. Sí, que es 1 y 2 que publicó el Arzobispado de de Guadalajara. Guadalajara. Sí, 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 sí. Y pues sí, de las novelas tenemos Rescoldo, Sí, tenemos sí, esa es. Entre las patas de los caballos. Bueno, Sí, hay algunas. algunas que de forma novelada platican lo que sucedió porque no lo podían platicar, porque estaba vetado. El gobierno ha vetado este tema por muchos años y tanto es así que no quiso hacer cambios a la Constitución hasta 1992. Y de 1992 a la fecha, que yo sepa, no ha hecho cambios. Pero en 1992 por fin hizo lo que le solicitaban los obispos en 1926. O sea, hasta 1992 hicieron esos cambios, de darle personalidad jurídica a la iglesia y a sus miembros pues que fueran votados, que de votar no pueden No ser pueden ser votados votados, porque pero tienen el voto, esa situación pasiva, pero sí pueden votar, ejercer su derecho al voto y adquirir bienes los necesarios, está muy acotado, ¿verdad? Y bueno, mantiene relaciones Iglesia-Estado con el Vaticano, pero por muchos años fue como si no existiera esa relación y tampoco como si no existiera una institución tan importante para los mexicanos, los que somos fieles católicos, como el de Iglesia Católica, ¿verdad? sí, Betty. Betty, pues agradecemos tu presencia, fue sin duda una riqueza histórica, cultural muy valiosa. ¿Alguna última reflexión que quieras hacer? Pues que es importante conocer nuestro pasado. Yo me doy cuenta ahora que veo todos esos documentos y digo, qué importante es desempolvarlos y darlos a la luz para que sepamos lo que pasó aquí en nuestra arquidiócesis. Porque pues eso pasa, por ejemplo, en Nicaragua que veo esa persecución que están Sí, pasando exacto. y realmente siento esa empatía porque mis ancestros ya vivieron esa persecución aquí. Que nos demos cuenta siempre por quién votamos, porque luego no sabemos, votamos a la ligera y no somos responsables de nuestro voto. Entonces hay que ser muy responsables, leer mucho, conocer nuestra historia y todo eso nos hace mejores ciudadanos y tomar mejores decisiones para que no se vuelva a repetir ese tipo de persecuciones en nuestras tierras. Sí, Betty. Esperemos que esta investigación que pronto esperamos tener en nuestras manos y que se divulgue, ilumine la mente sobre todo de nuestros jóvenes que necesitan conocer la verdad y necesitan un pensamiento crítico para evitar que haya situaciones dolorosas como esta. Claro que sí. Betty, pues un placer, gracias por Igualmente. acompañarnos, ojalá que pronto puedas venir y ya o con tu texto o con alguna otra investigación que tengas, bienvenida, será un placer. Muchas gracias, padre. Agradecemos a la licenciada Gaby Juárez, que hoy nos apoyó en la producción, y los esperamos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde en su programa Arte, Cultura y Evangelización. Hasta la próxima. Jueves 13 de abril. En el Evangelio de San Lucas de este día, mientras los discípulos estaban contando la extraordinaria experiencia de su encuentro con el Señor, no sin los asaltos de las dudas acerca de la resurrección de Jesús, se preguntaban: ¿es realmente Jesús el que ha resucitado? ¿No será más bien una ilusión? ¿Un espíritu, un fantasma? ¿Es una realidad espiritual o física? En la medida que estas críticas iban surgiendo en los apóstoles, Jesús se aparece en medio de ellos. Qué bonita expresión. Jesús se aparece en medio de ellos, en medio de la comunidad apostólica. El evangelista San Lucas describe la reacción inicial de sorpresa, de miedo. Creen estar ante un fantasma. Leemos en el texto evangélico: estaban hablando de estas cosas cuando se presentó Jesús en medio de ellos. Y si nos sentamos entre los apóstoles como uno más o una más y escuchamos lo que Jesús nos dice, ¿por qué surgen dudas en su interior? Muchas veces necesitamos pruebas, ver, tocar,
comer, es decir, pruebas. Llevar un discurso lógico, utilizar argumentos razonables. Jesús se hace cargo de nuestra debilidad y aporta señales para disipar las dudas en el interior. Era muy fuerte lo que los discípulos habían vivido, obviamente la decepción, el fracaso de la muerte. Necesitaban sentir la cercanía y la fuerza de su Maestro resucitado. ¿Por qué se asustan? Es un buen momento para confrontar nuestros miedos, para tomar el pulso de nuestra fe. Una fe que no nos desvincula de lo humano, porque el Jesús Cristo de nuestra fe es el mismo que ha experimentado su condición humana con todas sus consecuencias. Dejémonos sorprender por el resucitado. Dejemos que confirme nuestra fe, a veces tan frágil. Como escribía el Papa Benedicto XVI, si no experimentamos la paz interior, la alegría que Jesús infunde, es difícil que encontremos por fuera pruebas de la resurrección. Pedimos al Señor nos abra el entendimiento para comprender las Escrituras y el corazón para experimentar la gracia poderosa de la resurrección.